estimados jóvenes de nuestra Academia Mariátegui, ¿ok? Casualmente ya retomando las clases ya para nosotros, ¿ok? En el mundo de la biología, nosotros tenemos aquí nuestro primer tema que está casualmente relacionado con descubrir cómo así se ha podido originar la vida, ¿ok? Para ello existen diferentes ideas que se fueron planteando a través del tiempo para demostrar casualmente que la vida ha aparecido de acuerdo a una existencia de un ítems o teoría que se ha ido manifestando a través del tiempo. Esta gran curiosidad nace aproximadamente a mediados del siglo IV antes de Cristo, ¿ok? Pero tiene su auge, su peso, ya cuando la iglesia se hace todo dueña de este terreno y pues empieza una lucha incansable, ¿no? Entre la ciencia y la religión, ¿ok? Ambos disputan de saber cómo se creó la vida. Y este descubrimiento ha favorecido pues tener la entresala de crear cada uno de los espacios marcados en el mundo, en este caso, del origen de la vida. Para ello, estimados alumnos, existen diferentes teorías que tratan de demostrar cómo apareció la vida, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a empezar a conocer de qué se trata esto, ¿ok? La primera teoría que trata de explicar cómo aparece la vida, pues es nada más y nada menos que, en este caso, la bendita teoría llamada la generación espontánea, conocido también para nosotros con el nombre de la teoría de la abiogénesis. Según esta teoría, pues la vida empezó a través normalmente de materia que no son seres vivos, de una materia inerte. ¿Y cómo así? Porque han recibido una fuerza sobrenatural, una fuerza vital, que han hecho una transformación dentro del cuerpo de esta materia y la ha transformado en vida. ¿Quiénes defienden esta idea? Pues esta idea la defiende Platón con su gran alumno Aristóteles, está Nida, está Van Helmont, está Santo Tomás de Aquino, está San Agustín, está Newton, está Harvey, está Bacon, está Pouchet. Recuerden que Pouchet, por ejemplo, es el rival más cercano que tiene Louis Pasteur, ¿ok? Ambos hablan de microorganismos, sino que en diferentes horizontes. Ahora, ¿cómo es esto que la vida ha surgido de seres inertes? ¿Cómo es que esto nace en primera instancia? Esta corriente, para ser exacta, se le conoce hoy en día como la corriente idealista, ¿ok? Esta corriente idealista de la generación espontánea, pues para nosotros es defendida por nada más y nada menos que Platón y Aristóteles, donde ellos indican que la materia ha tenido que interactuar con una fuerza sobrenatural. Esta fuerza sobrenatural ha favorecido de que ella pueda desarrollarse, ¿ok? Entonces, aquí se habla de que esta fuerza es nada más y nada menos que el alma. Por eso se decía de la famosa entelequía, ¿ok? El surgimiento de la materia con la entelequía ha hecho favorable la vida. Eso es lo que plasma en esta idea, ¿ok? Años más tarde aparece otra idea, también de la generación espontánea, pero ya una idea materialista. Esta idea materialista está al mando nada más y nada menos que, en este caso, Tales de Mileto, Anaximandro, está Genófanes, está Anaxímenes, ¿ok? Estos griegos manifiestan que la vida surge a través de 4 grandes fuerzas, ¿ok? La fuerza del fuego, la fuerza del aire, la fuerza del agua y la fuerza de la tierra. Esto ha tenido que mezclarse y ha permitido la creación de la vida. O sea, ellos no estaban de acuerdo que era un Dios que intervenía en este proceso. Ellos niegan esta idea, ¿ok? Pero esta idea de la generación espontánea recibe refuerzos,
¿ok? Y para eso hacen pequeñas pruebas experimentales para demostrar que la teoría, en este caso de Aristóteles, era la teoría correcta. Uno de esos hombres que trata de demostrar que la idea de Aristóteles era la correcta era nada más y nada menos que Van Helmont. Van Helmont, ¿ok? Él utiliza ropa sucia, ropa con sudor, y en este caso los cubre con granos de trigo. Y al cabo de 21 días va a ver el balón y no encuentra los granos de trigo. En vez de que haya granos de trigo, encuentra en ella lo que nosotros conocemos particularmente con el nombre, en este caso, de los ratones. Ya él encuentra los ratones y según él, los ratones han aparecido ¿cómo? Porque la fuerza, la energía que tenía, en este caso, guardada en la ropa sucia, se ha metido en los granos de trigo y ha hecho que este trigo se transformara en esos lindos y hermosos ratones. Es así como sustenta la generación espontánea del lado idealista, ¿ok? Pero el máximo defensor de Aristóteles no fue Van Helmont, sino fue Needham. ¿Y Needham qué hizo? Él colocó en unos baloncitos de vidrio, colocó caldo nutritivo, ¿ok? Ha colocado caldo nutritivo. Y casualmente, este caldo nutritivo le ha sometido calor, como ustedes pueden observar. Le ha sometido calor, ¿ok? Y luego lo ha tapado a medias. Mira, lo ha tapado a medias. Al cabo de unos días, coloca una lupa sobre estos baloncitos y se da con la sorpresa que dentro de ella hay microorganismos. Y él dice que los microorganismos han aparecido en forma espontánea. Por más que le metió calor, ha eliminado vida con ese calor, pero ella ha hecho aparecerla de esta forma. Y es así como él dice que la teoría de Aristóteles es la teoría acertada, ¿ya? Para él era la teoría perfecta en este caso. Ahora veamos. Para nosotros, pues entonces, aquí había un divorcio de saber si la vida ha aparecido en forma espontánea o no, e incluso los microorganismos. Cuando Needham manifiesta esta posición, pues en este caso, antes de él, estaba pues los cimientos de Aristóteles que decía que la vida había empezado por generación espontánea. Cosa que la teoría biogenésica le dice que no, que eso es imposible, ¿ok? Que no existe la generación espontánea. Y aquí empieza pues todo el conocimiento científico empieza a tomar un camino distinto. Recordemos que estos hombres también tienen fijados en la lente religiosa, pero no estaban de acuerdo que la vida apareció en forma espontánea, ¿ok? ¿Quiénes defienden esta idea? Pues quienes defienden esta idea está Francisco Redi, está Lázaro Spallanzani, está Louis Pasteur y está John Tyndall. ¿Qué hacen cada uno de ellos? Bueno, Francisco Redi, él utiliza el experimento para demostrar que la generación espontánea era un error. ¿Qué cosa va a utilizar? Pues él utiliza baloncitos de vidrio, como ustedes están observando, donde va a colocar trozos de carne, ¿ok? Va a colocar trozos de carne. Ahora, a esos baloncitos de vidrio va a hacer la siguiente operación. 4 baloncitos de vidrio lo va a dejar destapado y los otros 4 lo va a dejar, en este caso, cubiertos, ¿ok? En lo que va a dejar destapado, la carne, cuando empieza a pasar los días, empieza a desintegrarse, ¿ok? Y casualmente, como está expuesta al medio, la mosca entra aquí y posa sobre la carne. ¿Y qué cosa va a dejar? Va a dejar sus huevos. Estos huevos empiezan a desarrollarse porque están sobre la carne y la carne tiene materia orgánica. Entonces, ellas empiezan a desarrollar y ya dejan de ser, en este caso, huevos, y se convierten en nada más y nada menos, en este caso, en larvas. Luego las larvas se convierten en moscas. Es por esa razón que tú ves que en los frascos que están destapados aparecen moscas y en las otras no. Entonces, para él, ¿qué cosa indica? Para él indica, pues, de que aquí se está demostrando con hechos que la generación espontánea no existe, que hay moscas, porque antes de moscas eran larvas,
Antes de larvas eran los huevos que se posaron sobre la carne. Entonces aquí él aplicó el método científico. Él fue el hombre que aplicó el método científico en su experimento, ¿ya? Luego aparece Lázaro Spallanzani, el que refutó la idea casualmente de Needham, ¿ya? Él refuta la idea de Needham. Y casualmente cuando yo digo de que él refuta la idea de Needham, pues ¿qué hace? Hace la misma operación que Needham, pero a este caldo le ha sometido una temperatura de 80 grados centígrados por un tiempo de 30 a 45 minutos, ¿ok? La cual la pasó a enfriar. Y cuando ella la pasó a enfriar, pues, ¿qué pasó? La va a dejar tapada, ¿ok? Entonces, al cabo de unos días, hace la observación microscópica y se da con la sorpresa de que no existe ningún microorganismo. Pero ¿qué pasa? Miren ustedes aquí, ¿qué pasa si le retiramos la tapa? Miren, aquí está totalmente abierto. Entonces, quiere decir que el aire va a ingresar y cuando ingresa, no ingresa vacío, sino que ingresa con seres microscópicos que van a llegar aquí, se desarrollan y voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener la presencia de microorganismos. Entonces, la generación espontánea fue, en este caso, diferenciada con este experimento, ¿ok? Pero el que verdaderamente elimina esta idea es casualmente el padre de la biogenésica, que es Louis Pasteur. Él sí anuló por completo la idea de la generación espontánea de Aristóteles. ¿Cómo así? Él utiliza dos tipos de balón. Un balón de cuello recto y un balón del cuello cisne, como ustedes pueden observar. En ambos balones coloca agua con levadura. ¿Ok? Le somete una temperatura de 120 grados centígrados. Se supone que en ambas va a hervir. ¿Ok? Entonces se van a generar vapores, como ustedes están apreciando, y salen. Pero acá los vapores se van a quedar atrapados aquí en la parte curva. Aquí se queda atrapado el vapor, ¿ok? Ahora, miren ustedes aquí. Aparentemente esta ha quedado libre sin ningún microorganismo, porque el calor ha hecho que todito se elimine acá, si es que ha habido gérmenes aquí. Entonces, acá el vapor sigue presente. ¿Ya? Acá el vapor sigue presente. Luego, ¿qué pasa? Al dejarlo enfriar, el aire ingresa otra vez. Y cuando el aire ingresa, no ingresa solo, ingresa con microorganismos. Y ellas, como encuentran materia orgánica acá, van a desarrollarse y se van a ir multiplicando más. En cambio, lo que no sucede es nada más y nada menos que en el balón del cuello de cisne. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros sabemos que en todas las partes curvas va a existir el vapor. Y cuando el aire ingresa, el vapor la retiene. Entonces, ¿qué cosa retiene? Retiene a los posibles microorganismos que hayan ingresado con ella. Y de esta manera bloquea el desarrollo. Y es así como él entierra esta idea. Pero también nos quedamos sin la idea de haber creado la vida, ¿ok? Y aparece la nueva idea de decir que la vida empezó en el espacio. Y para eso aparece la teoría de la panspermia, siendo el máximo representante Svante Arrhenius con su teoría de la radiopanspermia. ¿Qué significa esto de la radiopanspermia? En primer lugar, voy a indicarles lo siguiente. Según el señor Arrhenius, él apoya la idea en este caso de Lord Kelvin, cuando dice que la vida siempre es eterna, que la vida ha sido siempre consecuente, ¿ok? Entonces, para nosotros, ¿qué idea se pone frente a ella? La idea que se pone frente a ella, para nosotros, es algo muy particular que nosotros debemos de reconocer. ¿Cuál es ese algo particular que nosotros debemos de reconocer de ella? Debemos de reconocer, estimados alumnos, que casualmente él manifiesta
que en el espacio, exactamente en el meteorito, pues se encontraba una espora. Esta espora fue capturada, fue atraída por la radiación luminosa, la cual hace que éstas cayeran hacia la Tierra y en la Tierra ellas se conviertan en bacterias. Y es así como él explica su teoría. Entonces, para él, la vida pues ha venido saltando de un planeta a otro planeta y quien se ha encargado de hacer este salto es la captura de esta radiación. Y así es como llegó a la Tierra. Y en la Tierra ella se convirtió en una bacteria. Pero también, paralelo a eso, se hablaba de otra corriente del espacio, en este caso llamada también la teoría cosmogónica, conocida también como la teoría cosmozoica. ¿Ok? Esta teoría está siendo sustentada por Richard y donde Richard manifiesta que la vida empezó a través de una espora, pero en un meteorito, ¿ya? Que empezó en un meteorito. Y esta, por condiciones espaciales, cayó a la Tierra y se convirtió en una bacteria. Y para demostrar que esta idea era en lo cierto, utiliza pues ciertas evidencias. Una de las evidencias más claras fue en el año 60 del siglo XX, cuando hablaba, en este caso, cuando se decía que vino un meteorito de Marte, ¿ok? Donde se encontró, en este caso, una bacteria fosilizada. Ese meteorito es el AL 84001, que se encontró una bacteria fosilizada. A esta idea fue el otro modelo de la panspermia, conocida con el nombre de la litopanspermia, porque la vida ha estado viajando en una roca, en un meteorito en este caso, ¿ya? Ahora, pero también existe otra panspermia, la panspermia dirigida, pues nada más y nada menos que por Francis Crick. Este hombre, ¿qué nos dijo? Dijo que la vida provenía de la Tierra, ¿ok? ¿Cómo así, maestra, que provenía de la Tierra? Sí, para él dijo que la vida se creó en el espacio, se crearon los extraterrestres. ¿Y cómo hicieron para que haya vida en la Tierra? Pues simplemente se envió una nave espacial, ¿ok? Esta nave espacial, entonces cuando llegó aquí, trajo parte de esta secuencia. Entonces, de esa manera, él manifiesta que la vida ha surgido así. Hasta que aparece la verdadera teoría, conocida para nosotros con el nombre de la teoría quimiosintética, la teoría casualmente de Alexander Oparin, con su maestro, en este caso Haldane, ¿ok? Él manifiesta especialmente Alexander Oparin, que para entender esta teoría, él utiliza dos evidencias. Una evidencia de Charles Darwin, que es la teoría de la selección natural, y la otra evidencia es de la de Federico Engels, cuando él habla, por ejemplo, de la utilización de la dialéctica de la naturaleza, ¿ok? Entonces, para ellos, ¿cómo se crea la vida? Según él, dice que todo se debe a la condición de la Tierra primitiva. La Tierra primitiva estaba constituida por enormes volcanes activos, por mares y una atmósfera donde había mucha descarga eléctrica, abundante descarga eléctrica. Entonces, ¿qué condiciones tenía la Tierra para haber creado la vida? En primer lugar, tenía una atmósfera reductora. En castellano, ¿qué quiere decir? Que no tiene oxígeno, ¿ok? Tiene mucha energía proveniente de la radiación ultravioleta, las descargas de los relámpagos, de los rayos cósmicos, el calor volcánico. Y también para nosotros aquí habían pues lo que ustedes conocen con el nombre particular de las sustancias químicas, ¿ok? ¿Quiénes eran estas sustancias químicas? Pues eran los gases, como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el vapor de agua y el tiempo para nosotros aquí. Y es así como sustenta él su idea, ¿ok? De que la vida aparece casualmente gracias a la Tierra primitiva. Entonces, ¿qué cosa permitió la creación? De una sustancia que se le denomina, en este caso, los coacervados, ¿ya? Los coacervados. Y cuando nosotros hablamos de los coacervados, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un coacervado? Les voy a explicar para que ustedes entiendan. Si ustedes recuerdan que cuando Oparin hablaba de la Tierra primitiva, se habían formado gases, ¿no es cierto? Se habían formado gases. Estos gases, ¿qué cosa eran?
eran lo que ustedes conocen aquí con el nombre de las moléculas inorgánicas. Estos gases llegaron a formar las primeras moléculas orgánicas simples, como por ejemplo los aminoácidos, como por ejemplo los ácidos grasos o los monosacáridos. Luego ellas se unieron y formaron las macromoléculas. ¿Quiénes eran las macromoléculas para nosotros? Las proteínas, ¿ok? También aquí estaban, por ejemplo, los lípidos. Ellas se encontraban aquí y recién forman los coacervados. Como ustedes ven, acá los coacervados no están envueltos por ninguna membrana, están totalmente desnudos, ¿ya? Que son nada más y nada menos que acúmulo en este caso, de materia orgánica, ¿ok? Su maestro, Haldane, ¿qué le dijo a Oparín? Magnífico, Oparín, bravo, felicitaciones. Espléndida tu exposición con respecto a cómo se creó el origen de la vida. Pero él le dice, hay una pequeña variación que hay que hacer. ¿Y a qué se refería cuando él habla de la pequeña variación? Ustedes recuerdan, por ejemplo, miren ustedes acá, les voy a poner esto, miren ustedes aquí. Oparín nos hablaba del metano. Según Oparín, el metano le daba el carbono, ¿para quién? Para las proteínas, para los lípidos, para los glúcidos, ¿ok? Para los ácidos nucleicos, para ello. Pero sin embargo, Haldane manifiesta que no, que la molécula que me da los carbonos a todos los azúcares, los lípidos, las proteínas y los glúcidos es el CO2. Entonces, él no estaba de acuerdo que en la que era el metano, sino era el CO2. Es la única diferencia que le hace a su alumno llamado el señor Oparín, ¿ok? Ahora, pero muchos hombres no estaban de acuerdo con esta idea. Y como no estaban de acuerdo con esta idea, ¿qué pasa? Al no estar de acuerdo con esta idea, aparecen muchos hombres que tratan de demostrar que esta idea estaba en lo cierto, ¿ok? Y dentro de esos hombres que demuestran que la teoría de Oparín era verdadera, está pues los señores Stanley Miller y está Urey. Ellos han permitido la creación de moléculas orgánicas utilizando las mismas condiciones de Oparín, ¿ok? Simularon todito igualito que ellos. ¿Cómo así? Esto lo hicieron en el laboratorio y como ustedes pueden observar acá, colocaron esta pera de decantación donde le han colocado, ¿qué cosa? Le han colocado lo que ustedes tanto conocen, por ejemplo, le han colocado acá agua, que le han sometido calor y han formado pues el vapor de agua. También agregaron a esto los gases y cuando agregaron los gases aquí, pues estaban agregando hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua, amoníaco y metano. Todo esto lo agregaron acá, ¿ok? Y para disimular, para simular la descarga eléctrica que se sufrió según Oparín, le aplicaron acá 60.000 voltios. Y cuando hicieron esta unión de 60.000 voltios, que crearon, miren ustedes aquí, crearon reacciones que han conllevado a la formación de moléculas. Miren, ¿ve? Aquí hay la creación de moléculas. Estas moléculas, ¿quiénes son? Son pues los aminoácidos, pueden ser el ácido acético, puede ser el formol, puede ser la urea, puede ser el ácido úrico, ¿ya? Todos ellos son casualmente la que nosotros le vamos a llamar en su conjunto a los melanoides, ¿ya? A todos ellos se le llama los melanoides. Y es así como la iglesia se queda pues tapada su boca, porque ellos eran los contrincantes número 1 del señor Oparín, ¿ok? Ellos van a demostrar que esta idea era totalmente equivocada. Y así es como casualmente nosotros debemos de reconocer la secuencia de ella, ¿ya? Entonces, para ello, ya se quedó tranquilo y se sabía que la vida había empezado de esa forma. Pero tú sabes que la iglesia no se quedó callada. La iglesia también sale a manifestar su idea. Y es así como se habla de la teoría del creacionismo, también llamada la teoría teológica.
Esta teoría pues tiene un sustento netamente bíblico, ¿ok? Ellos se basan en las grandes escrituras, para nosotros en este caso, ¿ya? Ahora, en estas grandes escrituras, pues él manifiesta que la vida se manifestó en 6 días. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Gracias a las publicaciones de los libros que casualmente están en la Biblia. Y aquí están pues gran parte de ella, como también en ciertas exposiciones o fundamentos que había, como las tablillas de arcillas de Babilonia, como los jeroglíficos de los templos egipcios, como la Génesis judía, como el Pupol de los mayas, como el Chilam Balam, ¿ok? Todo lo que han podido reconstruir a través de los dioses es la que ellas hacen este proceso. Entonces aquí, ¿qué cosa dicen? Ellos manifiestan que es totalmente falso, ¿ok? La forma describida, en este caso, por la generación espontánea. Ellos no están de acuerdo con ello. Entonces aquí empieza otro enfrentamiento con la ciencia y la religión. Pero este enfrentamiento ya no es para saber el origen de la vida, sino es para saber el origen de las especies, ¿ok? ¿De qué manera te estoy diciendo esto? En el caso del origen de las especies, acá hay todo un trabajo totalmente diferente, totalmente distinto, ¿ok? Para nosotros vamos a poder ver que la teoría que demuestra que Dios está permanente es a través de la teoría fijista, llamada también la teoría creacionista, llamada también la teoría de la inmutabilidad. Y ellos manifiestan que las especies, en este caso, ya no están. ¿Y por qué? Porque ellas no han podido ser desarrolladas. Y miren lo que dice la teoría fijista. Ellos manifiestan que el ente responsable de la vida es Dios. Pero Dios creó a un ser vivo que era incapaz de haber creado a otro ser vivo. Imagínate tú, que yo te diga que Dios haya creado a la papa en el Perú. ¿Qué cosa hizo Dios? Creó la papa Yungay, la papa María, la papa Canchán, la papa Guamantanga, la papa Guairo, la papa peruanita y todo, uno por uno. En cambio, la ciencia no dice eso. Dice que una ha podido ser modificada y creado a otra, pero ellos no estaban de acuerdo con esta idea. ¿Quiénes defienden esta posición? Esta posición es defendida nada más y nada menos que por Platón, Aristóteles, Linneo y Cuvier, ¿ya? Y casualmente aquí aparecen los contrincantes de esta teoría y dicen que esta teoría es falsa. ¿Por qué? Porque encontraron en este caso que los fósiles que se encontraban no solamente pertenecían a las situaciones actuales, eran totalmente distintas. Es decir, que hay un ancestro, que sí existe un ancestro y hay diferencias marcadas entre uno y otro, ¿ok? Y ahí, para ayudar a esta idea, aparece pues Georges Cuvier. Georges Cuvier, ¿qué cosa nos dice? Georges Cuvier nos dice que en la tierra antigua, pues estaban los dinosaurios, pero estos han tenido que presentarse o exponerse a grandes catástrofes donde han permitido cambios bruscos y violentos, de tal manera de que ellos fueron eliminados y aún más no subieron al arca de Noé, entonces por lo tanto no se pudieron salvar, ellos fueron desterrados. Es así como habla la teoría del catastrofismo. Una teoría como tú estás hablando, como tú estás observando, que defiende la idea religiosa, pero basándose en un contexto de transformación, ¿ya? En eso consiste esta idea para nosotros aquí. Ahora, pero cuando él manifiesta en este caso, por ejemplo, habla de las características importantes para nosotros aquí de que la vida sí fue manipulada por Dios, pero, lamentablemente Dios dio oportunidad de vida, pero si estas no la aprovecharon, pues estas fueron eliminadas, ¿ya? De esa forma es
lo que nosotros debemos de tener en cuenta de todo este proceso. Y es así como nosotros debemos de tener la referencia tan importante para ello en este caso, ¿ok? Ahora veamos aquí. Pues nos dicen también que las especies que hoy en día vimos, en este caso, como yo te dije, mira ahí, ves la arca de Noé, no han podido sobrevivir porque ellas no llegaron a ingresar aquí, ¿ok? Pero, ahí aparece la ciencia. Y la ciencia le dice que no, que esto no es así. Todo es producto de los cambios que sufrieron la evolución, ¿ok? Y es así como aparecen las teorías evolutivas. Pero para entender esto, ustedes tienen que saber qué es evolución. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿la evolución son cambios? Sí, son cambios. Son cambios, ¿pero de qué? De los genes. Son cambios de los genes a través del tiempo y han hecho que una especie que vaya a ser expuesta por estos cambios han podido ser por recombinación génica, o sea, por una característica normal, en otras palabras, o han podido ser provocadas por una sustancia que les ocasiona trastornos, que les ocasiona cambios. Y es así como ella se habla del transformismo, ¿ok? Entonces aquí para nosotros vamos a demostrar que las especies están en constante evolución, ¿ok? Que las especies de ayer no son las mismas las de hoy, ni serán iguales a las de la mañana. Y ustedes ahí pueden observar, miren la diferencia marcada entre cada una de ellas. ¿Hay diferencias de ellas? Sí, hay diferencias. Miren, cada vez, conforme ha ido pasando el tiempo, miren, se ha ido cambiando todo. Y nosotros vemos que las generaciones han permitido la aparición de nuevas especies, como la desaparición de otras especies, ¿no? La primera teoría es la teoría de los caracteres adquiridos. Y cuando a nosotros nos viene la teoría de los caracteres adquiridos, ¿qué pasa con ustedes? Ah, ya sé, maestra. Caracteres adquiridos es aquel que habla de lo que pasó con la jirafa. Claro. ¿De quién estoy hablando? Del señor Jean-Baptiste Lamarck, el creador de la palabra biología. ¿Ya? Él realiza la teoría llamada los caracteres adquiridos. ¿Ya? Él habla de los caracteres adquiridos. Estos caracteres adquiridos para nosotros en este caso, ¿qué viene a ser? Viene a ser un conjunto de cambios que él va a explicar en sus leyes. Mira tú acá. Él manifiesta que la evolución es lineal. Es decir, que la evolución no es gradual, para él es lineal, ¿ok? Y que todo se debe a una fuerza interna que va a crear transformación y busca la perfección. Esta palabra de decir la fuerza interna se parece mucho a la característica del alma, de la entelequía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sin querer queriendo, él apoyaba la idea de Aristóteles. ¿Y qué cosa nos dijo Aristóteles? La generación espontánea. O sea, para él la generación espontánea era lo máximo. Para él era el proceso que demostraba todo, ¿ok? Y él dijo qué cosa. Él manifestó dos grandes leyes. La primera ley es la ley del uso y la ley del desuso. ¿Qué significa esto, maestra, de la ley del uso y la del desuso? Mira tú. Cuando te hablan del uso, él decía lo siguiente. Cuando más utilices un órgano, más te va a crecer. Y si tú no lo utilizas, se va a atrofiar. Por ejemplo, él dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la jirafa? La jirafa primitiva siempre inclinaba su cabeza hacia abajo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué inclinaba su cabeza hacia abajo? Inclinaba su cabeza hacia abajo porque ella solamente comía, en este caso, hierbas, ¿ya? Solamente se alimentaba de hierbas. Ahora, cuando yo digo que se alimentaba de hierbas, entonces no había la necesidad de mover ni sus patas ni su cuello porque siempre va a estar hacia abajo. Pero llegó un debido momento que hubo una sequía, es decir, que desaparecieron todas las hierbas y solamente quedó los árboles
con sus grandes ramas. Entonces, ¿qué pasó con la jirafa? La jirafa no le quedó más camino que hacer la lucha por la supervivencia. ¿Y ella qué hizo? Se estiró tanto, que empezó a coger los brotes de los árboles, ¿ok? Y de esa forma se alimentó. Pero al haberse estirado las patas para comer estos brotes de árboles, se quedó con las patas y el cuello estirado. Entonces, eso pasó, por ejemplo, con una jirafa macho. También pasó con una jirafa hembra, ¿ok? El jirafa macho con el jirafa hembra, pues hicieron ojitos y se aparearon. ¿Y qué me salieron? Me salieron jirafitas, pero con cuello y patas grandes. O sea, ya hubo una descendencia. Por eso hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos, que el cambio por el uso había manifestado a sus hijos, y es así como aparece la herencia adquirida. La segunda ley habla de la influencia del ambiente, habla que las condiciones ambientales han favorecido la utilización, en este caso, de un órgano. De lo contrario, si no lo utilizas, se va a necrociar. Es así como él demuestra, por ejemplo, que lo que pasó con el ornitorrinco, que ustedes observan allí, que ella, por ejemplo, se dice de que ella, aparentemente, ella era, ¿qué cosa? Era una ave. Según él, manifestaba que era una ave, ¿ok? Pero como ella no realizaba la misma rutina que la otra, pues, ¿qué pasó? Empezó a adaptarse a sus crías a través de la amamantación y se quedó con una estructura perdida, pero ella no es una ave, ¿ok? Quienes defienden esta idea, casualmente, es nada más y nada menos que Haeckel, Ernest Haeckel, el padre de la ecología, y dice que los caracteres adquiridos son producto de la adaptación, ¿ya? Para él habla de la adaptación, que todo se debe a la adaptación. Sin embargo, Spencer dice que la adaptación, ¿qué cosa busca? La adaptación busca que haya un punto de equilibrio, donde las especies de una zona determinada siempre se conserven y nunca estén en peligro, ¿ok? En cambio, Butler decía que el instinto se puede heredar, es decir, que hay una característica que yo manejo que la puedo heredar hacia mis hijos. Por ejemplo, acá yo, por ejemplo, vamos a imaginar que yo sea muy prejuiciosa, ¿ok? Sea muy prejuiciosa, que cuando yo sueño algo se hace realidad, ¿ok? Se hace realidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta característica yo lo heredo a mi hijo, y mi hijo también, cada vez que tenga sueños, también se da. Eso es lo que trata de explicar Butler, que no solamente es la parte corporal, sino la parte psíquica que se puede heredar de una generación a otra generación. En eso consiste esta idea, de eso se trata aquí, ¿ok? Pero, no te olvides que Lamarck buscó una explicación que es lo que pasó con la jirafa, es lo que te decía, ¿no? Ella en su ancestro tenía cuello y patas cortas, ¿ok? Porque solamente se alimentaba de hierbas. Al haber una sequía, solamente estaban los árboles, ¿ve? Que empezaron a estirarse y que se quedaron así, se quedaron estirados. Y es así como nosotros tenemos que a este animal es totalmente largo, ¿no? Tanto sus patas delanteras, mira, las patas delanteras como el cuello, ¿ya? Ellas se han extendido aquí. Ahora, pero, aquí aparecen hombres que tratan de eliminar esta idea. Y dentro de ellos manifiestan que los caracteres adquiridos no necesariamente se heredan. Hay cosas que se heredan y hay cosas que no se heredan. Y este experimento lo hizo el señor Weismann. ¿Y qué cosa hizo Weismann? A ver, te voy a explicar para que comprendas. Los ratones, se supone que los ratones se van a tener que aparear. Y los ratones, ¿qué cosa tienen? Tienen como nosotros nuestro cuerpo, pero aparte adicional tiene una colita. Entonces, ¿qué hizo? Le cortó la cola a 22 ratones y dejaron que ellas se aparearan, ¿ok? Y dejaron que ellas se aparearan. Entonces, se supone que al aparearse, si bien es cierto, utilizan todo el cuerpo, pero ya no tienen cola. Entonces, se supone que si se hereda, esta información tenía que ir hacia su descendencia. Y los ratones hijos
deben de aparecer sin cola, pero lamentablemente esto no pasó así, porque recuerda que si es la teoría de Lamarck, pues Lamarck dijo que la ley del uso es lo más importante, y aquí demuestran que la ley del uso estaba equivocada, ¿cierto? Que dice que no, y aparecieron ratones con colitas, y ese hombre es nada más y nada menos que Augusto Weismann, ¿ya? Augusto Weismann, el hombre que demuestra la teoría del plasma germinal. Y según este hombre, ¿dónde estaba la razón? ¿Por qué son distintas? ¿Por qué decía él que todo era diferente? Él manifiesta que todo era diferente, nada más y nada menos a que eran distintas, nada más y nada menos a que consecutivamente, para que nosotros tengamos en cuenta aquí, pues resulta que todos se deben a las células sexuales que hay. ¿Qué quiere decir esto? Se debe nada más y nada menos a lo que ustedes conocen con el espermatozoide y el óvulo. Todo se debe a ello. Todo se debe a la creación de ellas para nosotros aquí, ¿ya? En eso consiste esta posición. Y luego aparece, pues, nada más y nada menos que ¿quién? Que el hombre que ustedes conocen para nosotros, nada más y nada menos que el señor Charles Darwin, ¿ya? Aquí habla el señor Charles Darwin. Este hombre, llamado Charles Darwin, sigue los lineamientos de su abuelo. ¿Y quién es su abuelo? Pues nada más y nada menos que Erasmus Darwin, ¿ya? Erasmus Darwin para nosotros en este caso. Ahora, miren ustedes aquí. Según este lineamiento que nosotros tenemos en cuenta, vamos a tener el sentido de algo muy importante que nosotros debemos de reconocer, ¿ok? Y para eso debemos de tener en cuenta aquí algo muy importante. Por ejemplo, él decía que todo se debió a la expedición que realizó por más de 20 años, ¿ok? A través del buque llamado el Beagle. Y él pudo visitar, pues, Patagonia, Isla de los Galápagos y Oceanía. Y él se quedó sorprendido con la flora y la fauna de esas zonas. Y durante toda esa época, lo que más le sorprendió a él, los cambios que estaban entre las tortugas marinas y los pinzones. Eran casualmente 14 especies que él pudo distinguir, ¿ok? Y es así como él dice que todo se debe a la selección natural. Pero, aquí hay un detalle. Su teoría, ¿en qué está basada? Su teoría está basada en la variabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando más se apareaba una especie, hijos totalmente diferentes vamos a tener. Entonces, él hablaba de que había un cambio, algo ocurría en la descendencia, ¿ok? Donde ahí se producían, pues, organismos o seres vivos que eran favorables y otros que se morían, ¿no? Entonces, se tuvo que aplicar la selección natural. Pero él manifiesta que no hubo nada interno que ha obligado a la perfección de la especie. Es decir, que no estaba de acuerdo con la generación espontánea. Según Darwin, ¿qué es lo que pasó con la jirafa? Él decía que la jirafa, en este caso, existían jirafas de cuello corto y de cuello largo. Estas dos jirafas existían desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué pasó? Las jirafas de cuello largo pudieron alcanzar mejor los alimentos y por eso que aseguraron su reproducción. Sin embargo, las que de cuello corto, ellas no alcanzaron sus alimentos. Al no alimentarse adecuadamente, pues ellas estaban débiles y es así como poco a poco se fueron muriendo ellas hasta desaparecerse y quedándose, en este caso, como ganador de todo el terreno, la jirafa de cuello largo, ¿ok? Ahora, nuestro gran amigo Charles Darwin recibe la influencia de dos grandes hombres. Uno de ellos es el trabajo de Malthus. Recuerda que Malthus hizo experimentos en humanos. Él se encargó de estudiar la población humana, cómo es que la población humana iba subiendo, iba mejorando. Y él decía que la población humana se incrementa a un ritmo mayor que el de recursos alimentarios. ¿Qué quiere decir? Que hay una progresión geométrica en los seres vivos
pero hay una progresión aritmética en los alimentos, ¿ya? Había una diferencia. Por eso que como había poco alimento en castellano para una determinada cantidad de especies, ¿qué pasó? Las especies competían. El que ganó se quedó con el alimento y así sucesivamente pasó el tiempo. Otro que marcó la influencia fue nada más y nada menos que Alfred Wallace, ¿ok? Y Wallace habló que las especies, ¿ok?, han podido perdurar a través del tiempo porque se han podido adaptar, en este caso, al medio ambiente. Se han adaptado al medio ambiente muy, muy especial y así es como ellas han podido subsistir. Y ojo, cuando se publicó el libro del origen de las especies, fue una publicación ¿de quién? Una publicación nada más y nada menos que de la que ustedes conocen con el nombre de Alfred Russel Wallace. Wallace fue el hombre que hizo esa publicación, ¿ok? Ese experimento fue de él, pero como llegó toda la exposición a nuestro amigo Charles Darwin, pues Charles Darwin, ¿qué hizo? Pues simplemente él lo que se dedicó es, en este caso, afirmar lo que él estaba realizando, porque él empezó a verificar que todo estaba en lo correcto, y es de esta manera como él afirma su trabajo, ¿ya? Entonces él dice que la naturaleza premia al más apto y al que tiene éxito reproductivo. O sea, al que se aparea más va a poder subsistir a través del tiempo. En otras palabras, eso es lo que nos dice ella. Y como yo te manifestaba, ya habíamos hablado de la teoría de la generación, perdón, del plasma germinal, pero ¿por qué fracasó la teoría de Charles Darwin? La teoría de Charles Darwin, ¿saben por qué fracasó? Porque casualmente la teoría de Charles Darwin fracasa nada más y nada menos porque resulta de que él no conocía los parámetros genéticos, ¿ya? No conocía los parámetros genéticos. Entonces, años después, aparece nada más y nada menos que ¿quién? Aparece nada más y nada menos que la teoría de la mutación, también llamada la teoría saltacional, también llamada la pangénesis. Ellos demuestran que todo se debe a las mutaciones. ¿Por qué hablaba esto él? Porque él ya conocía lo que viene a ser, en este caso para nosotros aquí, lo que ya conocía, en este caso, para nosotros, al mundo de los genes. El trabajo mendeliano, él ya lo había conocido. Es por esa razón que él recibe esa influencia bárbara para nosotros aquí. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se basa la teoría de la mutación de Hugo de Bryce? Esta teoría se basa en que nos indica que las nuevas especies que vamos a formar, pues han tenido que surgir de evoluciones intermediarias, pero también manifiesta que las mutaciones se producen al azar, donde a veces hay situaciones favorables o desfavorables. Por ejemplo, yo les doy una explicación para que me entiendan. Yo estoy, en este caso, embarazada, pero mi óvulo, como ya es muy maduro, ¿ok? Entonces, como ser muy maduro, ha creado cambios en su estructura. Entonces, de tal manera que cuando yo realizo el desarrollo de mi bebé dentro de mi vientre, pues voy a tener rasgos que no son compatibles a la raza humana, pero que son tolerables y, por ejemplo, voy a tener un hijo Down, voy a tener un niño Down, ¿ok? Pero sigue teniendo la codificación humana, sino que está alterado un cromosoma. Pero ¿qué pasaría si yo estoy embarazada y estoy trabajando en un laboratorio nuclear? Pues el uranio, el plutonio, que se utilizan en un laboratorio nuclear, pues son mortales, ¿ok? En este caso, o son teratogénicos para, en este caso, la formación de un nuevo ser. ¿Y qué hace? Voy a tener un bebé, pero un bebé que nace, en este caso, con múltiples enfermedades. Enfermedades que no son resistentes a la raza humana. Entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que toda mi información, ¿a dónde se fue?
se fue en mi hijo. Pero si mi hijo se ha muerto porque se ha formado un ser que no es compatible, pues mi cuerpo lo va a eliminar. Entonces, todas las mutaciones, jóvenes, no son buenas ni tampoco son malas. Va a depender mucho en qué circunstancia está cogiendo a la mutación, ¿ya? De eso se trata esta explicación. Pero la verdadera teoría que demostró el origen de la vida, ¿quién es? La verdadera teoría que demostró el origen de la vida es nada más y nada menos que la teoría, en este caso, neodarwinista, también llamada la teoría sintética, ¿ok? Esta teoría es defendida por muchos hombres, por Mayer, por Simpson, Steen, ¿ok? Huxley, y también Dostoyevsky, siendo el representante más grande y más importante es casualmente Dostoyevsky. Esta teoría en realidad es una mezcla de tres teorías. Es una mezcla de la teoría de la genética, en este caso de Mendel, es una mezcla de la teoría de la paleontología de Cuvier y es una mezcla de la teoría darwiniana. Entonces tiene tres grandes teorías dentro de una sola, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta teoría? Según esta teoría dice que todo se debe a la variabilidad genética. Cuando yo digo variabilidad genética, estoy hablando de los cambios que pueden sufrir los genes. ¿Y cómo es que los genes pueden sufrir cambios? Pueden sufrir cambios por dos cosas. Por mutación, ya tú sabes, cuando hablo de mutación es que va a participar un agente. Y este agente, me dicen, va a transformar la información genética, creándome, en este caso, en la mayoría de las circunstancias, seres con enfermedades o con sintomatologías que van a degenerar al ser vivo. Sin embargo, cuando me hablan de la recombinación génica, esto sí tiene futuro, ¿no? No sé si ustedes a veces se han puesto a pensar, no sé si alguna vez se han puesto al costado, ustedes se han puesto en el centro y han puesto a mamá y a papá al costado y delante de ustedes han puesto un espejo, ¿ok? Si no me creen, hagan la prueba. ¿Okay? Pónganse un espejo delante de sus padres con ustedes y empiecen a jugar. ¿A quién se parece la ceja? ¿A quién se parecen los ojos? ¿A quién se parecen los labios? ¿De quién es? Y van a encontrar innumerables cambios en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo salió esto? Por el cruce entre papá y mamá. Ellos son los que han manifestado esta característica. Ustedes han visto que a veces, por ejemplo, que tienen el cuerpo de papá, pero la cara de la mamá, ¿ok? Entonces, es así como habla la recombinación génica. Normalmente la recombinación génica no elimina los rasgos de una especie, no va a eliminar los rasgos de una especie. Y también dice que se va a aplicar la selección natural. Cuando yo digo que va a aplicar la selección natural, pues como ustedes pueden apreciar, al aplicar la selección natural, ¿qué cosa estoy realizando? Voy a eliminar todos los genotipos, ¿ok? Y los genes desfavorables. Quiere decir que todo aquel que no entra en conforme con, en este caso, para nosotros, que no entren conforme para cada uno de ellos, tanto los genotipos como los fenotipos, la descendencia pues va a ir desapareciendo, ¿ok? Y es así como se eliminan las características, ¿no? No sé si alguna vez ustedes, como les decía, se han puesto a analizar, ya han podido ver que su abuelo tenía una cosa, su abuelita tenía otra cosa, pero ya sus hijos no la tienen, ustedes peor. Entonces quiere decir que ha habido el momento de estos genes malos, se han seleccionado y luego se han eliminado. ¿Para qué? Para que no sigan perdurando en la secuencia de la vida en este caso. Y es así como nosotros debemos de tener en cuenta de ello, ¿ya? Es así como siempre se va a tener en cuenta a este proceso. Ahora miren ustedes aquí. ¿Y cómo se llega a concretar la teoría sintética? Ustedes no sé si saben que cuando se habla de la teoría sintética, ¿ok? ¿Qué cosa quiere decir ella? Sintética viene de síntesis, es decir, que yo aquí estoy viendo cómo se creó. ¿Y esta creación en qué se basa?
Se basa en la creación de la teoría de los genes para luego tener cromosoma, luego hablar de una mutación, del mendelismo, de la selección, de la especiación, de la ecología y la evolución moderna. Si ustedes se dan cuenta, mira, la teoría sintética en realidad abarca más allá de lo que nosotros tenemos. Ahora comprenden por qué se han unido las otras teorías para crear a ella. Esta es la más grande de todas. ¿Y qué pasó? Que los seres vivos, al sufrir mutaciones, ¿ok?, han asegurado dos cosas: desaparecer su especie o conservarla. En cambio, la recombinación génica siempre, siempre, siempre va a ocasionar, ¿qué cosa? La existencia de la especie. Entonces aquí ha habido una variabilidad, aquí ha habido una variabilidad. Y también se dice que esta variabilidad, en este caso, como ha habido cambios, ¿qué cosa se ha hecho? Estos cambios se ha podido sacar, pues, todo lo bueno, ¿ok? Y todo lo malo. Y lo malo ha tenido que aplicarse la selección natural y han tenido que ser eliminadas. Y podemos decir que los genes han tenido que adaptarse a los cambios, en este caso, que hay. Entonces, como ustedes pueden observar, es así como han ido generando cada una de las consecuencias. Pero la idea de Lamarck, cuando él habla de su teoría de Lamarck, de los caracteres adquiridos, no todo estaba malo. Porque casualmente, años después, aparece Lysenko y Lobachevsky y usan la idea de Lamarck. ¿Pero qué usan? ¿La ley del uso y la del desuso? No, 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 no. Ellos no estaban de acuerdo con la ley del uso y el desuso. Ellos solamente cogen la parte donde decía Lamarck que la vida se da por influencia del medio ambiente. Y es así como ellos consideran que el medio ambiente son factores primordiales de la evolución, la cual ha permitido la selección. Y ponen la explicación en qué consiste ello. Si miren ustedes acá, el ambiente ha creado, en este caso, puede cambiar el fenotipo. Y si cambia el fenotipo, entonces puede cambiar el genotipo. Por lo tanto, sí se hereda, ¿ok? Sí se puede heredar. Y para ello, pues, una de las demostraciones claras es el cáncer, ¿no? Una de las demostraciones claras es el cáncer, ¿ok? Otra de ellas para nosotros es las células madres, que han podido reconstruir la evolución y la solución ante enfermedades mortales cuando las personas estaban expuestas a ello, ¿ok? Pero donde existe una teoría, tiene que existir pruebas para saber si esto es cierto o no. No se puede afianzar algo que no se dice o no se demuestra con la prueba, porque en la ciencia todo lo que se dice se demuestra. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la primera evidencia, que es una evidencia macroevolutiva. ¿Qué significa esta evidencia macroevolutiva? Es aquella evidencia donde nos va a demostrar que hay grandes cambios. Estas pruebas, ¿quiénes son? Están, pues, las pruebas paleontológicas, que están relacionadas con los fósiles, ¿ya? Donde nosotros sabemos que estos fósiles nos han podido brindar cómo ha pasado la evolución, ¿ok? Y existen 5 tipos de fósiles muy importantes: los restos anatómicos, los petrificados, los preservados, ¿ok? Los moldes y las huellas. Los restos anatómicos, ¿qué cosas son en realidad? Huesos, dientes, piel, esos son los restos anatómicos, ¿ok? Petrificado, ¿qué es? En realidad es un fósil que está mezclado con, en este caso, con minerales, ¿ya? Con minerales, como lo que tiene, pues, en este caso, los gusanos petrificados. Preservados, que son fósiles que no han sido modificados y se han conservado a través de los siglos, ¿ok? Porque ellas han sido bañadas con sustancias muy resistentes al ambiente, al medio. Los moldes son nada más y nada menos que grabaciones de partes totales o parciales del cuerpo de un ser vivo, ¿ya?
Y las huellas son las marcas que han dejado los dinosaurios, ¿ok? Por las pisadas de los anfibios de hace más de 250 millones de años, ¿ya? En eso consiste ello. Ahora, la otra prueba importante es la prueba de la anatomía comparada. Cuando yo hablo de la prueba de la anatomía comparada, estoy hablando de que cómo puedo comparar o contrarrestar dos órganos que parecieran que son iguales, pero no lo son, ¿ya? Que no lo son. Y es así como aparecen tres tipos de órganos, ¿ya? Los famosos, en este caso, para nosotros, ¿ya? Los famosos órganos homólogos, órganos análogos y los órganos vestigiales. ¿Qué cosa es un órgano homólogo? Se dice homólogo a aquellos órganos que van a tener estructuras semejantes, pero en este caso, ¿por qué son de estructuras semejantes? Porque provienen de un mismo origen embrionario, pero al final hacen funciones diferentes. Por ejemplo, el brazo del hombre con la aleta de la ballena. ¿Qué, maestra? Nosotros con la ballena venimos de un mismo origen, claro, ambos somos mamíferos, ¿ok? Pero su extremidad de la ballena se llama aleta, mi extremidad mía se llama brazo, pero resulta que lo que contiene mi brazo es lo que va a contener la ballena, la aleta de la ballena, ¿ok? Órganos análogos son de estructura diferente, pero hacen lo mismo. Por ejemplo, el tiburón con el delfín. El tiburón es un pez y el delfín es una ballena. Perdón, el delfín, en este caso, perdón, es un mamífero. Entonces, ambas van a tener aletas. Entonces, ¿qué hacen en común? Nadan, pero no son iguales. Y los órganos rudimentarios son aquellos que ya no funcionan, que ya no tienen una función. Por ejemplo, la muela del juicio. Por ejemplo, el apéndice. Por ejemplo, el coxis, ¿ya? Y ahí podemos distinguir, pues, los benditos órganos homólogos, ¿ya? Estos son los órganos homólogos. Mira lo que tiene el humano, lo que tiene el gato, lo que tiene la ballena, lo que tiene el murciélago. Todos tienen húmero, mira, ven. Todos tienen húmero, todos tienen cúbito, todos tienen radio, todos tienen carpo, todos tienen metacarpo, todos tienen falanges, todos tienen falangetas, todos tienen falangina. Todas. Pero la forma de la cubierta es la que cambia, ¿ok? Y ahí podemos ver los órganos análogos, ¿ok? Ahí observas el ala de una ave con el ala de la mariposa. ¿Son iguales? No, porque son especies diferentes, pero hacen algo en común. ¿Qué cosa? Volar. Ambas se encargan de volar. Y ahí tenemos a los órganos rudimentarios o atavismos, que quiere decir que ellas ya no tienen una función. Ahí está la membrana nictante de nuestro ojo, esa membranita, esa pequeñita que está al costadito de nuestro ojo, pero que ella, por ejemplo, esta membranita de acá, esta es la membrana nictante, ¿ok? Antes, por ejemplo, esta era más grande, tapaba, cubría, ¿ve? Así como es, ¿ve? Pero para nosotros se quedó atrofiada, ¿ok? Están los músculos que mueven la oreja, ¿ya? Están los caninos, está el tercer molar, o el que llamas la muela del juicio, están los pelos en el cuerpo, están las mamas en el varón, están los músculos segmentarios del abdomen, está el apéndice, están las vértebras, en este caso caudales, está el músculo piramidal. Entonces, como ustedes pueden observar, pues hay muchos órganos que ya han cesado su función, han sido atrofiados, ¿ya? Otra de las pruebas es la embriología comparada. ¿Qué significa esto, maestra? Rapidito te digo. Quiere decir que cuando somos embriones, el perro, el pato, el cuy, el conejo, los peces, todos de los que te acabo de mencionar, somos iguales cuando somos embriones. Pero, a través del tiempo que vamos creciendo, vamos cambiando, ¿ok? Pero todos somos iguales. Por ejemplo, acá, todos tienen hendiduras branquiales, ¿ya? Todos tienen hendiduras branquiales y todos tienen la parte caudal, todos, pero son de distintas especies. ¿Quién propuso esto? Esto fue propuesta por Ernest Haeckel, ¿ya? Ernest Haeckel, padre de la ecología.
Y él dijo, acá creó una ley que se le llamó la ley de la biogenética fundamental o la recapitulación. ¿Qué quiere decir de la recapitulación? Yo voy a conocer el origen y desarrollo de un individuo, eso se llama ontogenia. Pero si yo conozco el origen y desarrollo de un individuo, entonces puedo comprender el origen y evolución de todas las especies. Van a tener cambios, sí, pero todas tienen un mismo principio. Y a eso se llama la filogenia. Mientras que la ontogenia solo estudia uno, la filogenia estudia a todos, ¿ya? La filogenia estudia a todos. También aquí está la prueba de la bioquímica comparada, que acá, en esta prueba de la bioquímica comparada para nosotros, miren ustedes aquí, vamos a tener algo muy especial que nosotros debemos de discutir de ello, ¿ya? Para ello, por ejemplo, existen muchas moléculas que son distintas en una especie, son distintas en otra y son distintas en otra, ¿ya? A ver, como por ejemplo, miren ustedes acá la semejanza que hay entre las moléculas del ADN, entre el hombre y el orangután. ¿Cuánta similitud tienen? 97.5% hay de similitud. Ven, en ese caso, entre el hombre y el gorila. Miren, ¿ven? Entre el hombre y el chimpancé. O sea, quiere decir que nosotros y el chimpancé nos parecemos más que el hombre y el orangután. O sea, hay menos diferencia que las otras. A eso es lo que trata de decir ella. Y ahí puedes observarla, los cambios que hay, ¿ya? La otra prueba se hace llamar la prueba de la famosa microevolución. ¿Qué significa esto? Miren, ¿qué significa ello? Yo aquí se los voy a manifestar para que ustedes tengan en cuenta aquí. Miren, si ustedes distinguen, son insectos, todos ellos son insectos, pero con los colores que ellas tienen acá, pueden ser detectados por su depredador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos han podido generar cambios para poder soportar muchas condiciones del medio. Dentro de ella está, por ejemplo, la resistencia a los insecticidas, ¿ok? Cuando yo hablo de la resistencia a los insecticidas, por ejemplo, tenemos acá las cochinillas y las cucarachas que ustedes observan allí. Son capaces de eliminar el átomo del cloro, del DDT, y usar el resto como alimento. O sea, ¿qué quiere decir? Tú le echas el DDT, o sea, el spray, le echas el spray, el DDT, y supuestamente tú tienes que pensar que ella se va a morir, porque este es un veneno muy, muy, muy mortal. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ellas capturan el cloro que tiene el DDT y la eliminan. Y toda la otra parte la van a utilizar para su vida. Entonces, mira tú cómo es que ella ha podido soportar a través del tiempo, ¿ok? También aquí está, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, ¿ok? Hay bacterias que ya tú le echas penicilina, ampicilina, gentamicina y ni cosquillita le hace, ¿no? ¿Ya? Ni cosquillita le hace. Eso es la resistencia a ello, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día que estamos hablando de esto del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 utilizaba mucha citromicina y ahora se han dado cuenta que en realidad ese fármaco para la cepa que ha ido generando no es necesario, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan que antes en casa, del desagüe, esporádicamente, a veces salía pues la cucaracha, ¿no? Esa que tiene una antenota grandota. Pero hoy en día, eso se ha reducido su tamaño y aparece una cucarachita más pequeñita. Y casualmente esta pequeñita tiene más resistencia, ¿ok? A los insecticidas, para nosotros en este caso. Entonces, de eso se trata esto. La evidencia de la microevolución trata de demostrar que una población puede, en este caso, protegerse, puede permanecer en el medio, a pesar de que puede eliminarse por estos componentes, ¿ya? Y ahora vamos a ver nosotros que existen diferentes tipos de evolución. Cuando yo hablo de diferentes tipos de evolución, ¿de qué estoy hablando? Veamos aquí. Vamos a tener, por ejemplo, si es que son ancestros en comunes. Por ejemplo,
hay una evolución que se llama anagénesis. ¿Qué significa anagénesis? Anagénesis quiere decir que es la evolución que conserva el linaje, ¿ok? Que va a conservar respetuosamente el linaje. Y la cladogénesis es aquella que hace ramificación. Ese es por un lado, ¿ya? Y en la cladogénesis vamos a tener nosotros aquí la evolución divergente, ¿ok? Y la radiación adaptiva. ¿Son iguales las dos? No son iguales las dos, son totalmente diferentes. Ahora, en cambio, cuando son ancestros distintos, tenemos la evolución convergente, tenemos la coevolución, tenemos la evolución paralela y tenemos en este caso la evolución advergente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve cada una de ellas? Lo vamos a estudiar en forma separada. Por ejemplo, si yo vengo de un ancestro en común, ¿ok? Si tengo un mismo origen, hemos dicho que son dos, anagénesis y cladogénesis. Hemos dicho que la anagénesis es cuando me dicen se respeta el linaje, es decir, se sigue conservando el linaje dentro de un mismo género. Por ejemplo, yo tengo en mi casa un perro chihuahua, ¿ok? Pero yo quiero que mi perro, es macho, quiero que mi perro pues tenga su descendencia. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que buscar una hembra chihuahua igual que él. ¿Para qué? Para poder conservar su raza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo a mi chihuahua le hago que se cruce con un pequinés? ¿Qué me va a salir? ¿Me va a salir chihuahua pequinés? ¿O me va a salir, en este caso, pequinés chihuahua? ¿No? En realidad es un nombre que ustedes le llaman simple, le llaman chusco, ¿ok? Porque ya malogró la raza, ya no hay así, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Nosotros decimos, sin ofender a nadie, decimos que somos chuscos, ¿no? Porque tenemos una mezcla de cholo, de indio, de todo, de negro, de todo. Tenemos diferentes genes dentro de nuestro cuerpo. Y la cladogénesis, como tú puedes observar, la cladogénesis es la ramificación. Y si yo hablo de una ramificación, estoy hablando de una extensión a partir de dos. Si tiene dos ramas, se llama divergente. Si tiene muchas ramas, se llama radiación adaptiva. ¿Ya? Se llama radiación adaptiva. Eso no hay que olvidarlo jamás. Ahora, en el caso de la cladogénesis, hemos dicho nosotros que hay dos, divergente cuando hay dos ramas, ¿no? Y me dicen que la separación de dos especies a partir de una sola ancestral. Por ejemplo, el gato y el tigre, ¿ok? ¿Qué tienen en común? El ancestro. ¿Pero son iguales? No son iguales, ¿ok? Pero nacen de un mismo ancestro, ¿ya? En cambio, la radiación adaptiva, ¿ok? Aquí se crean varias subespecies, pero todas pertenecen a un mismo origen. Y es la demostración clara que es lo que pasó con los mamíferos. Tú sabes que los mamíferos se han ido evolucionando a través del tiempo, ¿ok? Como ustedes pueden observar aquí. Mira tú, todo se debe a un ancestro. Acá que tenemos un ancestro, miren, que es un roedor. Esta permitió la creación de cada uno de ellos, miren. De repente, de acuerdo a su hábitat, se ha ido adaptando y se ha ido creando una nueva especie diferente, ¿ok? Ahora, por eso nosotros le llamamos radiación adaptiva. Como su nombre lo indica, se está adaptando al lugar donde está. Y es así como asegura la existencia de su vida. Si no, imagínate tú cómo es posible que la ballena esté en el mar y respira por pulmones, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues eso se puede dar, sí, eso se puede dar, ¿ya? Ahora, ahí tú puedes ver que la evolución divergente ha creado, ¿qué cosa? Cambios graduales, como ustedes pueden observar, cambios graduales. En cambio, la radiación adaptiva, no es cierto? Miren, el primer mamífero que se formó fue un insectívoro primitivo. A este insectívoro primitivo se le partió los labios y se creó el agomorfo. A este insectívoro primitivo
se le extendió en este caso su boca y se creó una trompa y el desarrollo de sus caninos y se creó el elefante. Ahora, en el caso similar de este insectívoro con los murciélagos es más acertada, ¿no? Ustedes no sé si han visto alguna vez la cara de un murciélago, se parece mucho a un insectívoro, ¿ya? Sino que ella está teniendo una vida nocturna y pues vuela. Otro insectívoro primitivo se metió al mar y allí pues ella tuvo que subsistir, tuvo que adaptarse y todo su cuerpo se fue moderando a esto, a tener una área, en este caso hidrodinámica, como se le conoce aquí. ¿Ya? Estos son los benditos cetáceos. También tenemos acá nosotros otro insectívoro que ha desarrollado y se ha convertido en un primate. Otro se ha convertido en un desdentado. Entonces, como tú ves, cada vez, conforme ha ido ubicándose en una zona estratégica, ella ha ido creando un cambio marcado entre una y otra. Y es así como nosotros debemos de conocer este proceso en especial para nosotros aquí. ¿Ya? Es así como ella ha podido perdurar a través del tiempo. Pero también nosotros sabemos que existe, en este caso, ¿qué cosa? Existe otro tipo de evolución, pero provienen de ancestros diferentes, ¿ok? Aquí hay 4. Vamos a ver la primera. La evolución convergente. Mírenlo bien, convergente, ¿ok? El convergente es aquel que va a utilizar los órganos análogos. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener diferentes estructuras, pero hago lo mismo. ¿Quién lo pongo en contraposición? El delfín, que es un mamífero, un fósil reptil, ¿ok? Llamado ictosauro. Está el tiburón, que es un pez. ¿Qué ven ustedes en común entre los tres? Si ustedes ven, los tres tienen el mismo tipo de aleta. ¿Cómo se llama esa aleta que está entre los tres? Se llama la aleta en este caso conocida con el nombre de la aleta dorsal, ¿ok? Miren, los tres tienen aleta, pero las aletas no van a hacer lo mismo, ¿ya? Son distintas, son totalmente diferentes. Su cuerpo es totalmente distinto, pero el pez no puede decir que ha nacido del mamífero, o no puedo decir que el ictosaurio ha nacido del tiburón o del delfín. Vienen de diferentes orígenes, ¿ya? Tenemos a otro, la coevolución, y creo que ya todos estamos cansados de ver esta figura, ¿no? Estamos cansados. Se parece mucho al virus del coronavirus, pero no es el coronavirus. El coronavirus tiene sus espículas, ella no tiene espícula. A ver ahora, ¿cómo es esto de la coevolución? Se trata cuando dos especies diferentes, ¿ok? Pues donde una de ellas se aprovecha de la otra, depende de la otra, ¿ok? Por ejemplo, tú que dependes de tu enamorada o tu enamorada que depende de ti, ¿ok? O aquí podemos ver, por ejemplo, entre el perro y la pulga. La pulga, ¿de quién depende? Del perro, ¿ok? Es decir, que existe una dependencia y normalmente esto es la coevolución. Nunca olvides esta palabra. Co significa ayuda. Co significa ayuda, ¿ya? Co está significando ayuda para nosotros en este caso, ¿ya? Y esta es la muestra clara para saber los parásitos que existen en el medio. Otra de ellas es la evolución paralela. Otra de ellas es la evolución paralela. Cuando yo digo la evolución paralela, ¿de qué se trata? Pues nosotros ahí vemos dos especies diferentes, ¿ok? Vienen de parentescos que son distintos, parecidos, pero son distintos, pero evolucionan ocupando las áreas geográficas muy semejantes, ¿ok? Pero que están en diferentes sitios. O sea, se supone que deben de tener un mismo lugar, pero no lo están, ¿ya?
Entonces, aquí han tenido que adquirir ciertas semejanzas entre una y otra. Y ustedes observan ahí como lo que sucede con los felinos americanos, ¿ya? Con los felinos americanos. Y ustedes saben que cuando hablo de los felinos americanos, pues, en este caso, por ejemplo, vamos a tener diferente en qué, con el África, ¿ve? Se parecen, pero no lo son. Se supone que en ellas deben de estar, en ese lugar han debido de subsistir, pero ellas no le han permitido su desarrollo. De eso se trata esta para nosotros. En cambio, la evolución advergente es aquella que tenemos acá, por ejemplo, tú ves que acá tenemos a dos especies distintas. Estas dos especies distintas, donde una está imitando el cuerpo de la otra, ¿ya? Una está imitando el cuerpo de la otra, ¿ok? Y cuando yo digo que una imita el cuerpo de la otra, ¿por qué razón se tiene que imitar? Porque resulta que tal vez en la zona donde ellas están corriendo peligro, ¿ya? Y casualmente cuando yo digo de que ellas corren peligro, entonces están expuestas a un depredador. Entonces para nosotros va a tener una diferencia marcada aquí. Entonces miren ustedes, ¿quién es quién? ¿Quién es la verdadera y quién es la falsa? ¿Ya? Para nosotros aquí vamos a tener en cuenta de qué se trata esto, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos allí, por ejemplo, la primera, la que está acá, es la serpiente de coral, ¿ya? Es la serpiente de coral, ¿ok? Y me dicen que esta serpiente de coral, que es esta de aquí, pues ustedes observan que hay diferencias marcadas en ella cuando lo vemos muy cerca, pero cuando nosotros nos alejamos, pues vamos a tener pues diferencias marcadas. ¿Y por qué hacen esto? Para evitar ser depredadas, ¿ok? Porque es la única forma de que ellas puedan subsistir en el medio. De lo contrario, ellas se perjudicarían, ¿ya? Si no, ellas se perjudicarían. Es lo mismo que yo te dijera entre el insecto hoja y la hoja, ¿no? El insecto hoja se parece, claro, a la hoja, pero no es la hoja, sino que ella tiene el mismo modelo para evitar ser depredada. Esa es la razón por qué ella tenga que realizar esto. Pero mira, estamos hablando nosotros de una especie, y ustedes saben que nosotros, por ejemplo, si nosotros nos vemos como hijos y a través de nuestra madre, si juntamos al hermano de nuestra madre con sus hijos, vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo ha hecho mi madre para que yo tenga una diferencia distinta a la de mis primos? Y a eso se llama, casualmente, las formas de la especiación, ¿ok? ¿Y cómo se ve esto de la especiación? Pues vamos a ver, en este caso, cómo se puede defender una especie. Y aquí ustedes, por ejemplo, ven a las arañas. ¿Ustedes ven que las 4 arañas son iguales? Ven que no son iguales, pero aquí podemos indicar que estas arañas parecen diferentes, pero son la misma especie, ¿ok? Pero porque ellas se pueden, en este caso, entrecruzar, ¿ya? Entonces aquí hay ciertas explicaciones que nosotros debemos de saber. ¿Cuántas formas de especiación tengo? Yo voy a tener, pues, en este caso, 2 tipos de especiación. La primera se llama alopátrica. Alopátrica. ¿Cuándo se da la alopátrica? Miren a ustedes acá. Ustedes observan, por ejemplo, ven acá una población. ¿Ya? Ven que toda la población está en un extremo. Todita la población está en un extremo. ¿Ya? Ustedes visualizan que está en un extremo. ¿Ya? El río está por aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si este río cambia su caudal? Y pues miran ustedes aquí, se pone por en medio de ellas. Entonces, está separando ¿a quién? A las poblaciones. Entonces, cuando ella ocasiona esta separación de las poblaciones, pues van a acarrear cambios
cambios de tal manera donde las otras especies ya no van a ser iguales a las otras, ¿ok? Van a ser diferentes porque han sido separadas, ¿ok? Entonces, esta separación se llama alopátrico, ¿ya? Se llama alopátrico. Ahora, esta separación de alopátrica normalmente es en este caso por barreras geográficas o por dispersión. Pero en cambio la simpátrica, miren ustedes acá el resumen de ella, ocurre sin separación geográfica, pero aquí la población se mantiene en el mismo lado. Miren, ve, acá yo tengo toda la misma población, pero me dicen que aquí yo voy a hacer la inclusión de otras especies, mira, ¿ya? Estoy incluyendo acá otras plantas, otras nuevas plantas, ¿y qué pasa? No estoy separando a la especie, pero ella ha permitido que ocurra cambios en el medio donde ellas están. Yo aquí en el anterior no he acarreado ningún tipo de cambios, solamente he dejado que pase al azar. En eso consiste el modelo de la especiación para nosotros en este caso, ¿ya? Y si ustedes saben, yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes, ¿cuál de las dos hacemos nosotros? ¿Alopátrico o simpátrico? La alopátrica, no te olvides que la alopátrica solo se da por dispersión y solo se da por barrera geográfica. En cambio, la simpátrica se da por varias. Se da, por ejemplo, por la hibridación, ¿ya? Se da por la hibridación. Se da por el nicho ecológico, ¿ya? Se da por el nicho ecológico. Y también me dicen, está por la poliploidea. ¿Ok? Y por supuesto, hay una que nos está faltando, que es nada más y nada menos que la polinización. Ustedes saben que el éxito de tener diferentes flores se debe a los granos de polen que se dispersan. Si no hubiera sido por los granos de polen que se dispersan en el medio, ellas no hubieran podido acarrear diferencias marcadas entre uno y otro. No te olvides que hay una especiación que ustedes están observando aquí, que es por la poliploidea. Cuando uno les habla de la poliploidea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Les voy a adelantar este término, porque no va a ser la primera vez que ustedes van a escuchar esa palabra. Va a haber muchas ocasiones donde esta palabra siempre la van a escuchar, ¿ya? Vamos a ponerle otro color para que ustedes la puedan ver. Mira, ve. Cuando tu papá entregó la información a tu mamá, entregó a su espermatozoide con una carga llamada haploide, ¿no? Él entregó aquí su espermatozoide y así, ¿ya? Para que tengas la idea. Pues tu mamá se supone que ha tenido que entregar también haploide, pero vamos a imaginar que ella tiene problemas y está creando, en este caso, ovocitos que son netamente diploides. Entonces yo sumo haploide más 2 diploides. ¿Qué me forma? Me forma triploide, ¿ok? Me forma un triploide. Y si nosotros queremos sacar cuentas, ¿cuántos cromosomas tendría ella? A ver, vamos a sacar cuenta para que ustedes vean. ¿Cuántos cromosomas me dio mi papá? Me dio 23. ¿Cuántos cromosomas me dio mi mamá? Me dio 46, porque es 2N. Entonces, si ustedes sumas, ¿cuántos cromosomas tengo? Tengo 69. Y yo te pregunto, ¿cuántos cromosomas nosotros tenemos? 46. Entonces, tú te das cuenta, ¿qué características voy a tener? Pues mira, en mi cabeza, en mi cara, pueden encontrarse en mi nariz, al costado de mis orejas. Tengo un solo ojo, ¿ok? Tengo mi pierna que está en la parte derecha de mi brazo, o sea, y mi brazo está en la parte donde está mi pierna. Es decir, toda una mezcolanza de características que no son copiadas, que no son adecuadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces esto no puede ser. Si imagínate tú, la sociedad está tan
tan inexplicable, no tolera a un niño Down, todavía no aprende, no maneja, no respeta el niño Down, imagínate que podamos salir con este bebé con este trastorno, ¿ok? A eso se llama la poliploidia. Cuando ya se llega su momento de estudiar genética, ahí tú vas a ver este ser, porque sí existe. La mujer se embaraza y tiene esto, pero lamentablemente no llega a nacer. Por eso que la mujer lo aborta. Muchas veces nosotros las mujeres decimos, ¿por qué abortamos en forma espontánea? Como otras mujeres sí que bien que tienen hijos. Es que algo no se está creando bien y por esa razón tu útero la rechaza. Y tú sabes que este código de 69 cromosomas no puede existir. Todo nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas. Mi piel, mi uña, mi ceja, mi pestaña, todo menos, en mi caso, mis ovocitos tienen 23. En el caso de los varones, sus espermatozoides también tienen 23. ¿Ok? De ahí todas tienen 46 cromosomas. Entonces es imposible que exista este ser. Maestra, pero el DAO tampoco tiene 46, pero tiene más 1. Puede ser más 1 o menos 1 y no hay problema. Ustedes ven que el DAO tiene características, bueno, un poco atípicas, pero sigue siendo humano. No es exagerado como esta. Aquí, mírala, está teniendo 23 cromosomas de más. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta de esta clase. ¿Ya, jovencitos? Entonces, para mí ha sido muy grato, no se preocupen. Al coordinador le voy a pasar el material, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo y así poder estudiarla cada vez que ustedes crean conveniente.